Buenos días, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Así dice esta lectura: Yo, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos, y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo Jesús nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, animará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Les he escrito brevemente por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para darles ánimo y asegurarles que ya están en la verdadera gracia de Dios, que es esta. La iglesia que está en Babilonia y que fue elegida juntamente con ustedes les manda saludo, lo mismo que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Que la paz sea con todos ustedes, los que están en Cristo. Querida comunidad, esta es palabra de Dios. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Que Dios los bendiga. También a las visitas. Siéntanse bien recibidos por esta comunidad. Y para mí es un honor y un placer poder predicar la palabra de Dios una vez más. Como ya se dijo ya al inicio de este culto, hoy estamos terminando esta serie de sermones basada en la primera carta de Pedro a cristianos que han sido como nosotros. Estos cristianos quienes recibieron esta carta están viviendo, o mejor dicho, vivieron cosas muy semejantes a las que nosotros experimentamos hoy en día. Y en esta oportunidad, y en este último capítulo, Pedro entrega diversas exhortaciones dirigidas a pastores y líderes, a jóvenes, pero también a toda la iglesia. Así que aquí todos vamos a ser exhortados por este último capítulo de la carta de Pedro. Pero antes de examinar el pasaje, quisiera comentar algo sobre el concepto de anciano. ¿Ya? Acá el concepto de anciano aparece 2 veces en este capítulo. Entonces, ¿qué significa anciano en el contexto bíblico, a la luz de la Biblia? Anciano viene del griego presbútero, que a veces se traduce como presbítero, que nosotros estamos más familiarizados con esa palabra, y se utiliza para aquellos que ejercen el oficio pastoral. ¿Okay? El anciano es aquel que ejerce el oficio pastoral dentro de la iglesia, pero también a veces se traduce como mayores de edad. Por lo tanto, anciano tiene esas 2 traducciones: el oficio pastoral por causa del oficio y también por causa de la edad. En el versículo 1 vamos a ver que se refiere al anciano por causa de su oficio, y en el versículo 5 se refiere a ambos conceptos, tanto por causa del oficio, pero también por causa de la edad. ¿Ya? Por eso que en algunas traducciones, en esta decía en el versículo 5, anciano, pero en otras versiones aparece como mayores, porque aplica para ambos sentidos. En nuestro contexto,
Los ancianos son, como lo mencioné, los pastores de la iglesia, pero también podemos llamar ancianos a aquellos que ejercen esta labor, miembros del equipo pastoral, por ejemplo, o miembros del concilio, también pueden ser llamados como ancianos, ¿ya? Ahí Pedro después nos va a estar dando luces de cómo ejerce esta labor el anciano, ¿ya? Así que con esta idea vamos a ser exhortados para vivir bajo la mano poderosa de Dios. Y lo vamos a ver a través de 3 grandes exhortaciones. Primero, exhortación para el cuidado pastoral. Vamos a estar viendo los versículos 1 al 5. Luego, exhortación al fortalecimiento de la fe, de los versículos del 5b, como la segunda parte del 5, hasta el 11. Y la tercera parte, exhortación para el amor mutuo, versículos del 12 al 14. Quisiera pedir, Alan, si puedes orar por este tiempo de exhortación para que nuestros corazones sean desafiados. Señor, queremos darte gracias por este tiempo que tú nos das para escuchar tu palabra y pedimos tu bendición para que Sebastián sea utilizado como instrumento tuyo para transmitir lo que tú nos quieres hablar esta mañana. Que nuestros corazones, nuestras mentes estén abiertos y atentos nuestros oídos a tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, primer punto entonces, exhortación al cuidado pastoral. En esta primera parte, Pedro dirige su exhortación a 2 grupos, ¿cierto? A los ancianos, pero también a los jóvenes, ¿ya? Estos son los 2 grupos de miembros, de personas de la iglesia a la cual dirige su exhortación. Pedro dice acerca de los ancianos que ellos tienen la autoridad y el deber de pastorear. Los ancianos de la iglesia tienen la autoridad y el deber de pastorear. Para desarrollar esta idea, Pedro realiza una declaración en el versículo 1 para animar a los ancianos. ¿Y cómo los anima? Pedro dice, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos. ¿Ok? Esa es la declaración que Pedro hace en el versículo 1. Entonces aquí nosotros nos debemos preguntar, ¿quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Pedro era un apóstol, ¿cierto? Era un apóstol, por lo tanto él tenía una autoridad reconocida frente a estos cristianos. Él nunca necesitó defender su apostolado, a diferencia de Pablo, que antes de exhortar tenía que defender su apostolado. Pedro jamás lo necesitó, porque él tenía autoridad y era reconocido por eso. Entonces cuando Pedro se dirige a estos ancianos, no se dirige imponiendo su autoridad o su superioridad frente a ellos, sino que lo hace ubicándose junto a ellos. Pedro se ubica junto a ellos, colocando su autoridad apostólica al mismo nivel que el oficio del anciano. Y cuando hace esto, cuando coloca su autoridad apostólica al mismo nivel que el oficio del anciano, lo que hace es elevar y dignificar el oficio pastoral. ¿Y por qué hace esto Pedro? Pedro hace esto porque el oficio pastoral se debe ejercer con esa misma autoridad. Esa misma enseñanza apostólica es traspasada de alguna manera en los ancianos de la iglesia para que puedan transmitir todo lo que Pedro aprendió de Jesús. Toda esta enseñanza que aprendió Pedro de Jesús es transmitida a estos ancianos. Y luego de transmitir esta autoridad, los exhorta diciendo en el versículo 2, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes velando por él. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes velando por él. La primera imagen que tanto los de afuera como nosotros que pensamos de un pastor es del pastor de ovejas, ¿cierto? Que las cría, las alimenta, las guía, ¿cierto? Pero si pensamos en el pastor, tanto del primer siglo de la historia judía, el pastor no solo tiene que entregar conocimiento, alimentos, sino que también tiene que liderar y entregar consejos sabios. Eso también es parte del pastorado. Es un pastor que protege, un pastor que alimenta, pero también lidera y guía con sabiduría. Ese es el rol pastoral. Entonces, por ejemplo, si pensamos en esto, un pastor no necesariamente tiene que cantar bien, o deseablemente tiene que cantar bien, pero no necesariamente tiene que cantar bien, o tiene que ser alto, esbelto, musculoso, o saber para qué sirve la desloratadina. ¿Ustedes saben para qué sirve la...? O también se pueden confundir las palabras, como lo hemos visto en otros sermones.
que a veces no se viene la palabra a la mente, las confunden. Ese no es el principal característica de un pastor, sino que lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña, que el pastor debe advertir contra las falsas doctrinas, tiene que enseñar fielmente lo que dice la palabra de Dios, también tiene que liderar, guiar y animar a la iglesia para que viva bajo la voluntad de Dios. Por lo tanto, el pastor debe ejercer este oficio pensando en estas características que Pedro describe. ¿Y cómo la describe? ¿De qué forma debiera ejercer su labor pastoral el anciano de la iglesia? Como decimos nosotros, lo tiene que hacer de corazón, pero con un corazón pastoral. Si nos fijamos en los versículos 2 y 3, el anciano debe ejercer su oficio, primero dice, no por obligación, sino que voluntariamente, como quiere Dios. No por avaricia al dinero, sino con sincero deseo. Y este punto igual es importante, porque Pedro no está diciendo que el anciano no debiera recibir una retribución económica, o que no debiera recibir un sueldo, ¿cierto? Una remuneración, sino que la debe recibir, pero no debe ser movido por lo que está recibiendo. Su oficio no se debe ejercer de acuerdo si me pagan más o menos, sino que debe ejercer este oficio con un sincero deseo. Y tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino que siendo ejemplos. Por lo tanto, tampoco debe imponer dominio sobre los fieles, sobre los integrantes de la iglesia, sino que tiene que ser ejemplo de servicio. Esta es la forma en que el pastor debe ejercer su pastoreo frente a la comunidad. Por lo tanto, los ancianos deben ejercer su oficio con un carácter pastoral, y la recompensa que recibirán al final de la carrera será una corona inmarchitable entregada por Jesucristo, quien es el pastor de los pastores. Y esto para los ancianos de la iglesia debiera producir temor, ¿cierto? Debiera producir temor por la responsabilidad y por la autoridad que están recibiendo por medio del apóstol Pedro. Pero también debieran sentir alegría por esta gran recompensa que recibirán al final de la carrera. Bien, ahora acerca de los jóvenes, la primera parte del versículo 5. ¿Qué le dice a los jóvenes? Le dice que deben estar sujetos a los adultos mayores, pero en señal de respeto. Esa sujeción que vemos en la Escritura, esa palabra, es en señal de respeto. En este contexto, como lo mencioné, la palabra anciano tiene estas dos connotaciones. Se deben someter por causa del oficio del anciano, pero también por causa de la edad. Así que a los jóvenes, a nosotros, los jóvenes, aún sigo siendo joven, miremos a los adultos mayores con respeto. Aprendamos de ellos acerca de la humildad y acerca de la sobriedad. Y para eso también necesitamos adultos mayores que estén fuertes en la fe, pero también a nosotros como jóvenes que estemos dispuestos a ser exhortados por ellos. Entonces acá la labor es tanto para nuestros adultos mayores como para nosotros los jóvenes. Esa es la exhortación que Pedro entrega a los jóvenes. Segundo punto, exhortación al fortalecimiento de la fe. Y acá estamos todos incluidos, acá le habla a toda la iglesia. Tanto adultos, jóvenes, preadolescentes, adolescentes, bebés, todos están dentro de esta exhortación. Y la exhortación tiene que ver con la humildad, humillación y sobriedad. Estos son los tres grandes puntos que abordan esta segunda parte el apóstol Pedro, o el anciano Pedro, ya que se reconoce como anciano. ¿Qué dice sobre la humildad? Pedro dice que la humildad debe ser el sello del cristiano. La humildad debe ser el sello del cristiano. Y acá Pedro usa un término que tiene que ver con atarse la humildad o revestirnos de humildad. Es como un ropaje de humildad. Este es el concepto que Pedro está pensando, atarnos de humildad. No sé si ustedes se han fijado, pero los profesionales de la salud se visten con colores específicos. No sé si lo han notado, de blanco. En el caso de tecnología médica, se visten de burdeo o morado. Morado, burdeo. Pero ellos se visten de burdeo. De hecho, cuando voy con Pati en la calle, Pati me dice, oye, mira, un colega. Mira, va un colega. Porque se reconocen, saben perfectamente cómo son, están revestidos con un color específico, saben quiénes son. Y el llamado de Pedro es ese mismo,
ser reconocidos con el sello de la humildad. Y este punto del sello de la humildad lo quiero conectar con el siguiente punto, que es la humillación. Cuando escuchamos la palabra humillación, inmediatamente nos suena a una palabra fuerte, ¿cierto? Es una palabra fuerte que tiene una connotación negativa, pero Pedro nos exhorta a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esa es la humillación, bajo la poderosa mano de Dios. Por lo tanto, esta humillación que Pedro menciona, en la cual se refiere, tiene que ver con despojarnos, es despojarnos bajo o dejar atrás nuestros deseos, dejar atrás nuestros pensamientos y dejar atrás también nuestra voluntad. Esta humillación se trata de despojarnos de estas cosas, porque nosotros como creyentes entendemos que todo nuestro ser, completamente nuestro cerebro, nuestro corazón, todo ha sido afectado por el pecado. Todo lo que tenemos ha sido afectado por el pecado. Y necesitamos esa renovación. Y para renovarnos en el Espíritu Santo, debemos despojarnos de estas cosas. ¿Dónde están los ansiosos de San Pedro? ¿Dónde están los ansiosos? Yo sé que hay más. Yo sé que hay más ansiosos acá en San Pedro. ¿Algunos levantan las dos manos? Sí. Hay varios ansiosos. Entonces aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué cosa nos preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué cosas no te permiten dormir bien de noche? ¿Qué cosas te mantienen despierto en horas que debes descansar? ¿Eres una persona quizás controladora? La ansiedad por la pérdida del control es un fruto de la falta de humildad y atenta directamente contra la fe en el Señor. La ansiedad es un fruto de la falta de humildad y atenta directamente contra nuestra fe. Atenta contra nuestra fe. Por lo tanto, humillarse bajo la mano de Dios es reconocer todo lo contrario. Es reconocer que es el Señor quien tiene el control de nuestras vidas. Es reconocer que el Señor es soberano. Reconocer que el Señor tiene la razón y no nosotros. Esa es la humillación. Humillarnos que el Señor es soberano, no nosotros. Que Él tiene control y no nosotros. Esa es la humillación. Y cuando nos ponemos ansiosos, lo que hacemos es negar que el Señor es el soberano de nuestras vidas. Hay una oposición ahí. Hay una oposición. ¿Y qué dice sobre la sobriedad? ¿Qué es la sobriedad? La sobriedad la vamos a entender como el dominio propio, pero también con este estado de alerta que tenemos. Eso vamos a entender por sobriedad, estar atentos. Y en este punto la sobriedad tiene un objetivo claro. La sobriedad significa estar atentos frente al ataque del diablo, ¿cierto? El ataque frente al diablo. Nos manda Pedro a estar alertas. Y la palabra diablo que vemos en la Biblia, que vemos acá en el versículo 8, si no me parece, que menciona 8, donde aparece el diablo. Diablo significa el fiscal acusador en el contexto de un tribunal. Esa es una palabra griega, ¿ya? Eso es el diablo. Acá vemos el diablo porque lo que Pedro busca es resaltar esta característica, este tipo de tentación. Pedro dice que Satanás anda como león, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la declaración que a veces uno lo lee como que anda como temeroso a veces, ¿cierto? Pedro menciona esta acción de Satanás porque lo que Satanás hace es utilizar esta acción del dedo acusador y nos recuerda nuestros pecados pasados, pero también recuerda nuestros pecados presentes. Y frente a esa acción que realiza el diablo, que realiza este acusador, que sabemos que es Satanás, debemos hacerle frente. Y debemos estar atentos frente a esa acción de Satanás. ¿Y de qué forma? Debemos recordar el Evangelio de la Gracia. Recordando el Evangelio de la Gracia. Y nosotros nos preguntamos también, si Cristo ya venció en la cruz y Satanás no tiene poder frente a nosotros, entonces ¿cómo actuamos frente a esta acción? ¿Cómo debemos responder frente a esta acción? Y en este caso, para los que recuerdan, nuestra acción no debe ser como la selección chilena de Bielsa o de Sampaoli, que ellos nos enseñaron que la mejor defensa es atacando, ¿cierto? 4-3-3 o 3-4-3, era una selección bacán, la época dorada de la selección chilena. Pero sin embargo, esa no es la forma en que debemos actuar frente a esta acusación, ¿cierto?
nuestra forma de actuar debe ser como la selección que tenemos hoy día. Resistir, ¿cierto? Estar firme, resistir, resiste, aguanta, aguanta. Debemos ser como la selección de Berizzo, para bien o para mal, pero esa es la forma en que debemos resistir frente a la tentación, frente a la acusación del enemigo. Hay que estar firmes en la fe. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál sería el fruto entonces de esta resistencia? Pedro nos asegura en el versículo 10 que el Señor nos restaurará, sostendrá, fortalecerá y nos afirmará sobre un fundamento sólido que es en Jesucristo. Después de la tentación habrá crecimiento. Crecimiento. Después de resistir frente a estas acusaciones, habrá crecimiento en nuestras vidas, crecimiento espiritual. Por lo tanto, pregúntate a ti, ¿te sientes débil en la fe? ¿Estás débil? ¿Te sientes decepcionado quizás de la iglesia o de la vida que llevas? ¿Te sientes débil? Lo que Pedro nos dice es que nos mantengamos firmes en la fe, que recordemos el evangelio de la gracia de Jesucristo, recordar también que ya hemos sido perdonados y que ya hemos sido salvados. Por lo tanto, todos esos ataques que nos recuerdan nuestros pecados pasados y presentes deben quedar en el olvido. El evangelio es la respuesta para recordar que hemos sido salvados y perdonados. El Señor te sostiene y te hará crecer. Es por eso que al final de esta sección, versículo 11, Pedro dice, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esas son las palabras de Pedro y también hacemos nuestras esas palabras. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Tercer punto, exhortación al amor mutuo. Y creo que aquí pensemos en el amor mutuo, en el contexto de iglesia, y acá quise destacar al menos dos caracteres que debe tener el cristiano. Se destacan al menos dos aspectos, que es la fidelidad y la fraternidad. Fidelidad y fraternidad. ¿Qué dice acerca de la fidelidad? Pedro llama a su ayudante Silvano como hermano fiel. Le dice a Silvano, hermano fiel. ¿Quién de ustedes tiene un hermano fiel acá en San Pedro? No sé si se han puesto a pensar en eso. ¿Quién es tu hermano fiel? ¿En quién confías cuando quieres confesar un pecado, cuando quieres buscar un consejo sabio? ¿Cuál es tu hermano fiel? Bueno, Silvano era un ciudadano romano, líder de una iglesia de Roma, y tenía un alto dominio en el griego. De hecho, acá, pucha, sé que es malo, pero les tengo un cagüín. Hermano, voy a apagar YouTube, de aquí que nos salga, por favor. Resulta que dicen las malas lenguas, que Pedro no escribió esta carta. No sé si habían escuchado eso. Dicen que Pedro no escribió esta carta. Porque ¿cómo es posible que un pecador, que un pescador indocto procedente de la costa de Galilea, haya sido capaz de escribir esta carta en un griego excelente? ¿Cómo es posible? Pero él confió en su ayudante, en su hermano fiel, en Silvano. Él confió en Silvano. Por lo tanto, se cree que Pedro dictó la carta y Silvano interpretó en su griego excelente y escribió lo que Pedro le iba comunicando para exhortar a estos hermanos de Asia Menor. Él es el hermano fiel en quien Pedro confió para redactar y entregar esta carta. Entonces, también nos llama a preguntarnos nosotros, ¿cómo nuestra capacidad de pedir ayuda? ¿Cómo nuestra capacidad de decir, oye hermano, no sé hacer esto, ¿me enseñas? ¿Cómo lo hago? A veces nos da vergüenza reconocer que no sabemos algo. Podemos tener un hermano fiel en quien confiar estas cosas. ¿Y qué dice acerca de la fraternidad? Para ir terminando ya la exhortación. Pedro entrega salud de parte de Babilonia, y esta Babilonia es una representación de la iglesia de Roma, ¿ya? Es la forma en que se referían a la iglesia de Roma. Y también menciona a Marcos. Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, ¿ya? A él lo menciona y le llama hijo. Le llama hijo. Hijo en la fe porque literalmente no era su hijo, pero lo llama hijo. Dando una señal más de estas relaciones de amor y afecto que se generan al ser iglesia y también a recibirnos con besos y abrazos en Cristo. En Cristo. Bien, entonces, ¿qué nos enseña este capítulo 5? ¿Cuáles serían estos principios para vivir bajo la mano poderosa de Dios? Primero, los ancianos tienen la autoridad y deber de pastorear a la iglesia del Señor, con un corazón pastoral, ¿sí?
y teniendo como referente a Jesucristo, quien es el pastor de los pastores. ¿Ok? El anciano tiene ese deber y tiene esa autoridad. ¿Y cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro rol en ese aspecto? Nuestro rol es animar, exhortar y también denunciar cuando el rol del anciano no se está ejerciendo bajo estos principios que Pedro nos está comunicando. Nuestro rol es animar, exhortar y denunciar cuando veamos que alguna práctica de las cuales Pedro menciona no se están llevando a cabo. A veces somos buenos para no estar de acuerdo, para no criticar ciertas actitudes, ciertas cosas que vemos en la iglesia, pero nuestro llamado también es estar orando por esto. Oremos por nuestros ancianos, oremos por nuestra iglesia. Y esto es súper importante porque actualmente estamos en un proceso de búsqueda de pastor, ¿cierto? Estamos en este proceso. Así que a nuestro querido concilio, ojo, oreja, esternón, guachalomo, como diría Salomón, porque estos principios son importantes para decidir quién nos va a pastorear en los años que vienen. A los jóvenes nos enseña sobre el respeto a nuestros adultos mayores, y a nuestros adultos mayores también el mensaje es que compartan con nosotros su experiencia, compartan con nosotros su sabiduría, para nosotros poder aprender de ellos. De esa forma también seremos pastoreados en obediencia y en humildad. Y finalmente, ¿qué otra cosa, otro aspecto nos enseña este capítulo 5? A toda la iglesia, a todos, nos enseña a revestirnos de humildad, a humillarnos y a ser sobrios frente a las acusaciones del enemigo. Y el mayor ejemplo que tenemos de humillación, humildad y sobriedad es el mejor de todos, ¿cierto? Es Jesucristo. Él es el mayor ejemplo de estos tres aspectos que nos menciona Pedro. Jesús nos enseñó sobre la sobriedad cuando resistió la tentación en el desierto. ¿Se acuerdan? Jesús es el mayor ejemplo de sobriedad. Y Él fue capaz de dejar atrás la comodidad para morir por nosotros en obediencia al Padre y por amor. Él es el ejemplo perfecto de humildad y humillación. Si Cristo lo hizo por nosotros, entonces la humillación es algo bueno. Si Cristo lo hizo, entonces la humillación es algo bueno. Y nuestro llamado es a ser como Cristo. ¿Cómo podemos llevar adelante este sello? ¿Cómo llevamos adelante este sello? Primero, a través de la oración, al doblar nuestras rodillas, estamos reconociendo que no podemos seguir cargando nuestras culpas, no podemos seguir cargando nuestras ansiedades. Necesitamos entregarlas en oración. A través también del estudio de la palabra, cuando estudiamos la palabra de Dios, estamos reconociendo que no podemos seguir creyendo en las mentiras que hemos creído, no podemos seguir creyendo en ideologías que hemos creído, no podemos seguir creyendo en ídolos falsos. Debemos limpiar nuestra mente con la palabra de Dios. Y también a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo. No olvidemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Al estar dentro del cuerpo de Cristo, estamos reconociendo que no podemos resistir solos. Necesitamos del cuerpo para exhortarnos y para fortalecer nuestra fe. Por lo tanto, si aún no encuentras a tu hermano fiel, o si aún no tienes a este hijo en la fe, entonces hace falta ser iglesia. Hace falta ser iglesia. Y debemos aprovechar las oportunidades que San Pedro nos entrega, como los grupos de crecimiento, ¿cierto? Como discipulados, generando una cultura de discipulados, pero también teniendo instancias fuera del domingo. Retiros, por ejemplo, donde todos podamos estar, son instancias que generan lazos en nosotros como iglesia. Cultivar estas relaciones son súper importantes, porque cuando tú necesites un consejo sabio o necesites ser exhortado, ¿a dónde vas a acudir? ¿A dónde acudes actualmente? Y la iglesia es el lugar donde tenemos que acudir. La iglesia es el lugar donde tenemos que acudir. El cuerpo de Cristo. Y es por eso que necesitamos ancianos preparados y una iglesia que quiera ser exhortada por ellos. Algunas preguntas de aplicación para reflexionar. ¿Te sientes pastoreado por los ancianos de San Pedro? ¿Te sientes pastoreado por los ancianos de San Pedro? Si piensas que no, ¿qué puedes hacer para apoyar la labor pastoral de San Pedro? ¿Qué puedes hacer para apoyar? ¿Cuáles son los aspectos de tu vida donde necesitas cultivar humildad y humillarte frente al Señor? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida donde aún el orgullo y la soberbia
están por sobre la humillación. Piensa en esas áreas. Y cuando se te vengan a la mente, acércate en oración al Señor. Pídele perdón por esa actitud. Y busca restauración. En medio de la tentación, cuando tu fe está flaqueando, en esos momentos, acudes a la oración, al estudio de la palabra y a tu comunidad. Acudes al cuerpo de Cristo en esos momentos. Y finalmente, la pregunta que también nos tenemos que plantear es, ¿cómo están nuestras relaciones de fraternidad dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo están estas relaciones de confianza? ¿Las estamos generando? ¿Estamos siendo sinceros como iglesia entre nosotros? ¿Estamos mostrando nuestra debilidad? Este es el llamado para poder tener este hermano fiel o este hijo en la fe, para apoyarnos. Así que, querida iglesia, el llamado es a vivir con humildad, a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y también a resistir con sobriedad la tentación del enemigo cuando nos recuerda nuestros pecados y olvidamos que ya hemos sido perdonados y restaurados por el Señor. Bien, entonces oremos al Señor para que su Espíritu Santo, nos permita seguir avanzando y seguir creciendo como iglesia en este tiempo mientras esperamos el regreso de Jesucristo a esta tierra. Padre amoroso, Padre fiel, alabamos tu nombre y te damos gracias por tus enormes bendiciones. Gracias por estos medios de gracia que nos regalas, donde nos recuerdas también que tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro refugio. Enséñanos, Señor, tal como lo hizo tu Hijo Jesucristo, a ser humildes, a vivir con humildad, a humillarnos frente a ti y también hacernos parte del cuerpo de Cristo, tu cuerpo que también ha sido dotado de gracia, ha sido dotado de enormes bendiciones. Enséñanos, Señor, a tener esa actitud de humildad en tu iglesia. Acompáñanos, Señor, también en esta búsqueda de pastor. Oramos por el concilio también, Señor, para que le llene de sabiduría y podamos ser también ser pastoreados según estas características que Pedro menciona. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.